La noche había caído sobre Babilonia. Las antorchas iluminaban los muros del palacio mientras un rumor inquietante recorría la ciudad. En las calles, la gente susurraba una historia que helaba la sangre. Mañana, lo lanzarán al foso de los leones. Y no era un criminal cualquiera. Era Daniel. Un hombre que había sobrevivido a imperios, conspiraciones y reyes, pero que ahora estaba a punto de enfrentar algo mucho peor. Porque en lo profundo del palacio del rey Darío el Medo existía un lugar del que nadie regresaba. Un pozo oscuro. Un abismo de piedra. Un foso donde decenas de leones hambrientos esperaban en la oscuridad. Los guardias decían que por la noche se escuchaban sus rugidos desde el patio del palacio. Rugidos que parecían truenos vivos. Nadie sobrevivía ahí. Nadie. Pero la pregunta que todos se hacían esa noche era esta. ¿Cómo llegó Daniel, el hombre más fiel del reino, a ser condenado a morir devorado por leones? La respuesta comenzaba mucho antes. Con un decreto, una conspiración. Y una fe que ningún imperio podía detener. Pero para entenderlo, debemos retroceder unas horas. Porque lo que ocurrió ese día cambiaría para siempre la historia de Babilonia. Y todo comenzó cuando el rey tomó una decisión que parecía inofensiva. Pero que en realidad era una trampa mortal. Horas antes de aquella noche inquietante, el palacio de Babilonia estaba lleno de actividad. El rey Darío el Medo había tomado una decisión importante para organizar su vasto imperio. 120 gobernadores administrarían las provincias. Y sobre ellos, 3 altos funcionarios supervisarían todo el reino. Entre esos 3 había un hombre que destacaba por encima de todos. Era Daniel. Un extranjero. Un cautivo traído de Judá años atrás. Pero también el hombre más sabio, más justo y más confiable del reino. Los registros del palacio eran claros. Nunca aceptaba sobornos. Nunca mentía. Nunca traicionaba al rey. Por eso Darío pensaba ponerlo sobre todo el imperio. Pero esa decisión despertó algo oscuro en el corazón de los demás gobernadores. Celos. Envidia. Odio. Tenemos que encontrar algo contra Daniel, susurraban entre ellos. Durante días revisaron sus cuentas. Investigaron sus decisiones. Buscaron cualquier error. Pero no encontraron nada. Ni corrupción. Ni mentira. Ni traición. Entonces uno de ellos dijo algo que cambió el rumbo de la historia. Nunca encontraremos falta en él, a menos que sea en relación con su Dios. Una sonrisa lenta apareció en sus rostros. Habían encontrado el punto débil de Daniel. Y así nació un plan tan astuto, que incluso el rey caería en la trampa. Al día siguiente, los gobernadores se presentaron ante el trono de Darío el Medo con una propuesta que parecía honrarlo. Pero que en realidad era una sentencia de muerte. Un decreto que cambiaría el destino de Daniel. Un decreto que decía: durante 30 días. Nadie podía orar ni pedir ayuda a ningún dios ni a ningún hombre. Excepto al rey. Y quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. El decreto fue sellado. Según la ley de los medos y los persas. Nadie podía cambiarlo. Ni siquiera el rey Darío el Medo. Los gobernadores sonrieron entre ellos. La trampa estaba lista. Ahora solo faltaba una cosa. Esperar la reacción de Daniel. Porque todos en Babilonia sabían algo sobre él. 3 veces al día. Daniel hacía lo mismo. No importaba si estaba ocupado. No importaba si había reuniones del reino. Siempre, al caer la mañana, al mediodía y al anochecer. Subía a la habitación de su casa. Allí había una ventana abierta que miraba hacia Jerusalén. Y allí, Daniel se arrodillaba. Oraba. Daba gracias a su Dios.
Era un hábito que había mantenido durante años. Un hábito que había comenzado cuando era joven, cuando fue llevado cautivo desde Judá. Y ahora. Ese hábito podía costarle la vida. La noticia del decreto llegó rápidamente a su casa. Los sirvientes hablaban nerviosos. Señor Daniel, el rey ha firmado una ley. Quien ore a cualquier dios que no sea el rey, será arrojado al foso de los leones. Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera, el sol comenzaba a descender sobre Babilonia. Era la hora en que Daniel siempre oraba. Los conspiradores ya estaban escondidos cerca de su casa. Esperando. Observando. Sabían que Daniel tenía dos opciones. Cerrar la ventana. Y salvar su vida. O abrirla. Y firmar su propia sentencia de muerte. Daniel caminó lentamente hacia la ventana. La abrió. Se arrodilló. Y comenzó a orar a su Dios. Como lo había hecho todos los días de su vida. En ese momento, los hombres escondidos sonrieron. Porque acababan de conseguir la evidencia que necesitaban. Y al día siguiente, el hombre más fiel del imperio sería llevado ante el rey. Acusado de traición. Pero lo que nadie imaginaba era que el propio rey lamentaría profundamente lo que estaba a punto de suceder. La mañana siguiente amaneció tensa en Babilonia. Los gobernadores y sátrapas caminaron rápidamente hacia el palacio. Sus rostros ocultaban una satisfacción difícil de disimular. La trampa había funcionado. Entraron ante el trono del rey Darío el Medo y se inclinaron con respeto. Oh rey, vive para siempre. El rey asintió, aún sin sospechar nada. Entonces uno de ellos habló. ¿No firmaste un decreto, oh rey, que durante 30 días cualquiera que pidiera algo a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió con firmeza. Así es. La ley está establecida según la ley de los medos y persas, y no puede ser revocada. Los hombres intercambiaron miradas. Era el momento. Entonces debes saber algo, oh rey. Ese Daniel, el que fue traído cautivo de Judá, no te respeta a ti ni al decreto que firmaste. El salón quedó en silencio. 3 veces al día ora a su Dios. Las palabras cayeron como piedras en el corazón del rey. Daniel. El hombre en quien más confiaba. El hombre que estaba a punto de poner sobre todo el reino. El rostro de Darío el Medo cambió de inmediato. Comprendió todo. Había sido manipulado. Había firmado un decreto diseñado para destruir a Daniel. El rey pasó el resto del día intentando encontrar una solución. Revisó las leyes. Consultó consejeros. Buscó cualquier manera de salvarlo. Pero la ley de los medos y persas era implacable. Una vez sellada, no podía cambiarse. Mientras el sol descendía sobre Babilonia, los conspiradores regresaron al palacio. Recuerda, oh rey, que ninguna ley firmada puede ser revocada. El rey cerró los ojos con dolor. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque no quería hacerlo. Esa misma noche, Daniel sería llevado al foso de los leones. Pero antes de que eso ocurriera, el rey pronunciaría unas palabras que revelarían algo sorprendente. Algo que ni siquiera sus enemigos esperaban escuchar. Porque en el fondo de su corazón, el propio rey tenía esperanza en el Dios de Daniel. La tarde cayó lentamente sobre Babilonia. Las sombras del palacio se alargaban mientras los guardias caminaban por los pasillos de piedra con un solo propósito. Buscar a Daniel. La orden del rey ya había sido dada. El decreto debía cumplirse. Cuando los soldados llegaron a su casa, Daniel no huyó. No protestó. No pidió clemencia. Simplemente caminó con ellos.
con una calma que desconcertaba incluso a los propios guardias. Mientras avanzaban por el patio del palacio, una multitud comenzó a reunirse. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. El foso de los leones era famoso en todo el reino. Un enorme pozo de piedra profunda, cerrado con una pesada roca. Desde el interior se escuchaban rugidos. Leones hambrientos que llevaban días sin comer. Bestias enormes que destrozaban a cualquiera que fuera arrojado allí. Nadie sobrevivía. Nunca. Cuando Daniel llegó al borde del foso, el rey Darío el Medo estaba allí. Su rostro mostraba angustia. No era la mirada de un rey orgulloso. Era la mirada de un hombre que sabía que estaba enviando a su mejor servidor a morir. El rey se acercó a Daniel. Y delante de todos dijo algo que sorprendió al palacio entero. Tu Dios, a quien tú sirves continuamente. Él te libre. No fue una orden. Fue una esperanza. Una esperanza nacida del respeto que el rey tenía por la fe inquebrantable de Daniel. Los guardias entonces tomaron a Daniel. Las cadenas resonaron. El silencio se apoderó del patio. Y lentamente comenzaron a bajarlo hacia la oscuridad del foso. Los rugidos se hicieron más fuertes, más cercanos, más salvajes. Los leones ya sabían que algo estaba entrando en su territorio. La multitud contuvo el aliento. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento parecía ser el final de la historia de Daniel. Pero en realidad, estaba a punto de comenzar el milagro que el mundo recordaría por miles de años. El cuerpo de Daniel descendía lentamente hacia la oscuridad. Las cuerdas crujían mientras los guardias lo bajaban al fondo del pozo. Los rugidos de los leones retumbaban contra las paredes de piedra. Ojos brillaban en la penumbra. Sombras enormes se movían alrededor. La multitud arriba apenas podía respirar. Cuando Daniel tocó el suelo del foso, las cuerdas fueron retiradas. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los leones avanzó. Su enorme cabeza se movía lentamente. Sus ojos amarillos estaban fijos en Daniel. Otro león se levantó. Y otro más. Las bestias comenzaron a rodearlo. Sus garras raspaban la piedra. Su respiración era pesada. Era el final que todos esperaban. Arriba, los hombres empujaron una enorme piedra sobre la entrada del foso. El rey Darío el Medo selló la piedra con su propio anillo y con los anillos de sus nobles. Nadie podría abrirla durante la noche. La sentencia estaba completa. El rey se marchó en silencio. Pero dentro del foso, algo extraordinario estaba ocurriendo. Porque mientras los leones rodeaban a Daniel, ninguno atacaba. Uno se acercó tanto que su aliento cálido tocó el rostro del profeta. Pero no abrió sus fauces. No rugió. No saltó. En cambio, se detuvo. Como si algo invisible lo hubiera detenido. Como si una presencia poderosa hubiera entrado al foso. Una presencia enviada por el Dios al que Daniel había servido toda su vida. La Biblia lo diría después de esta manera. Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. Y mientras toda Babilonia dormía creyendo que Daniel había muerto. En el fondo del foso, los leones permanecían en silencio. Y Daniel seguía con vida. Pero en el palacio, la noche del rey estaba lejos de ser tranquila. Porque Darío el Medo no pudo dormir. La angustia no lo dejaba descansar. Y antes de que saliera el sol, tomaría una decisión desesperada. Correría hacia el foso. Con una pregunta que cambiaría la historia para siempre. La noche fue interminable para el rey Darío el Medo. En el palacio nadie se atrevía a hacer música. No hubo banquetes.
No hubo entretenimiento. El rey caminaba de un lado a otro. Intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba el mismo escenario. El foso. Los rugidos. Y a Daniel rodeado de leones. Las horas avanzaban lentamente. Hasta que finalmente apareció la primera luz del amanecer. Entonces el rey se levantó de inmediato. Abran el foso. Salió apresuradamente del palacio, acompañado por guardias y nobles. La noticia se extendió rápidamente por Babilonia. Algo inusual estaba ocurriendo. Cuando llegaron al lugar del foso, el aire estaba lleno de tensión. La enorme piedra seguía sellando la entrada. Los guardias la empujaron lentamente. El sonido de la roca raspando la piedra resonó en el patio. El corazón del rey latía con fuerza. Se acercó al borde del foso. Miró hacia la oscuridad profunda. Y con una voz llena de angustia gritó: Daniel. Su voz temblaba. Siervo del Dios viviente. El Dios a quien tú sirves continuamente. ¿Pudo librarte de los leones? La multitud contuvo la respiración. El silencio se apoderó del lugar. Pasó un segundo. Luego otro. Parecía que el foso solo devolvería silencio. Pero entonces, desde la profundidad de la oscuridad, se escuchó una voz. Una voz tranquila. Firme. Viva. La voz de Daniel. Y lo que dijo hizo que todos en Babilonia quedaran completamente asombrados. Desde el fondo oscuro del foso se escuchó la voz clara de Daniel. Oh rey, vive para siempre. El rey Darío el Medo se quedó inmóvil. La multitud comenzó a murmurar con incredulidad. Daniel continuó diciendo: Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. Y no me han hecho daño. Porque ante él fui hallado inocente. Un murmullo de asombro recorrió el patio. Los guardias se inclinaron sobre el borde del foso con antorchas. Y entonces lo vieron. Allí estaba Daniel. De pie. Entre los leones. Las enormes bestias estaban alrededor de él. Pero ninguna lo atacaba. Algunas incluso estaban echadas en el suelo. Como si hubieran perdido completamente su ferocidad. El rostro del rey cambió de angustia a alegría. Saquen a Daniel del foso. Las cuerdas fueron lanzadas rápidamente. Los guardias ayudaron a Daniel a subir. Cuando finalmente salió del foso, todos pudieron verlo claramente. No tenía heridas. Ni rasguños. Ni una sola marca de las garras de los leones. La escritura dice algo poderoso sobre ese momento. Daniel fue hallado sin lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Pero la historia aún no había terminado. Porque el rey Darío el Medo ahora entendía algo con absoluta claridad. Había sido engañado. Y los hombres que conspiraron contra Daniel tendrían que enfrentar las consecuencias. Lo que ocurriría después haría que todo el imperio reconociera el poder del Dios de Daniel. El patio del palacio estaba lleno de asombro. Todos miraban a Daniel. El hombre que había pasado toda la noche en el foso. Y había salido sin un solo rasguño. Los leones que debían devorarlo. No habían podido tocarlo. Pero ahora el rostro del rey Darío el Medo había cambiado. La alegría de ver vivo a Daniel se transformó en algo más. Justicia. El rey entendía perfectamente lo que había ocurrido. Había sido víctima de una conspiración. Los mismos hombres que habían acusado a Daniel estaban presentes en el patio. Y ahora, el decreto que ellos mismos habían usado como arma caería sobre ellos. El rey dio una orden inmediata. Traigan a los hombres que acusaron a Daniel. Los conspiradores fueron capturados. Sus rostros ya no mostraban orgullo.
mostraban terror. Porque ahora ellos serían arrojados al mismo lugar donde Daniel había pasado la noche. El foso fue abierto nuevamente. Los guardias empujaron a los conspiradores hacia la oscuridad. Pero esta vez no hubo milagro. La escritura relata que antes de que tocaran el suelo, los leones se lanzaron sobre ellos. El patio quedó en silencio. La justicia había sido ejecutada. Pero el rey Darío el Medo sabía que lo ocurrido no era solo un acto de justicia. Era una señal. Una señal del poder del Dios de Daniel. Ese mismo día el rey tomó pergamino y ordenó escribir un nuevo decreto. Un mensaje que sería enviado a todos los pueblos, naciones y lenguas del imperio. Un decreto que cambiaría para siempre la forma en que el reino veía al Dios de Daniel. Porque el rey estaba a punto de declarar algo que resonaría en toda Babilonia. Que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Ese mismo día, el rey Darío el Medo ordenó escribir un decreto que sería enviado a todo el imperio. Mensajeros partieron hacia cada provincia, cada ciudad y cada pueblo. El mensaje decía: de parte del rey Darío, paz os sea multiplicada. Ordeno que en todo el dominio de mi reino todos teman y reverencien al Dios de Daniel. Y luego proclamó algo que resonó por todo el imperio. Porque Él es el Dios viviente. Su reino no será destruido. Y su dominio permanecerá hasta el fin. Él libra y rescata. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Desde aquel día, la historia de Daniel se convirtió en una de las más recordadas de las Escrituras. La historia de un hombre que no cambió su fe. Ni siquiera cuando su vida estaba en peligro. La historia de un Dios que protege a quienes confían en Él. La historia de Daniel nos deja una enseñanza poderosa. A veces la fidelidad a Dios nos llevará a enfrentar pruebas difíciles. Habrá momentos en que obedecer a Dios parecerá más peligroso que desobedecer. Pero la vida de Daniel nos recuerda algo extraordinario. Dios no abandona a quienes permanecen fieles. Puede que enfrentemos fosos de leones en la vida, problemas, injusticias, persecuciones o momentos de miedo, pero Dios sigue siendo el mismo. El Dios que cerró la boca de los leones. El Dios que libra. El Dios que rescata. Si te gustó esta historia bíblica y quieres escuchar más relatos épicos como este, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Dar like al video. Activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias bíblicas llenas de fe, esperanza y enseñanzas poderosas. Y recuerda, a veces los mayores milagros de Dios ocurren cuando todo parece perdido. Y solo queda confiar.